esta clase, ¿sí? De esta cátedra, que es kinesiología cardiorrespiratoria, ¿sí? Una materia nueva, ¿sí? Que a partir de este plan nuevo se empezó a implementar, como todas las cátedras ahora de la kinesiatría, ¿sí? Como ya ustedes habrán tenido, otras como la neurológica, esta es la de la rama cardiorrespiratoria, porque se está tratando ahora de dividir más a cada área en la cual podemos trabajar todos los kinesiólogos. Y la idea es, bueno, la clase de hoy es presentar el área enmarcado, es decir, por qué tenemos, ¿sí? Esta cátedra en esta parte, digamos, de la carrera. Antes que nada, bueno, me presento, yo soy Mariano de la Cruz, soy kinesiólogo egresado acá de la facultad, ¿sí? Ya van a ser 15 años, ¿sí? Que egresé. Me dedico a esta área, a esta rama de la kinesiología, que es la cardiorrespiratoria, y ahora vamos a ver cuál es el rol del kinesiólogo, que es lo que hacemos nosotros, los que nos dedicamos a esto. Y en la cátedra vamos a ser 4 docentes, por eso están divididos en 4 comisiones, ¿sí? El otro profesor es el licenciado también Facundo Puchulo, ¿sí? También egresado acá. Él es jefe del servicio de kinesiología del Hospital de Concepción de Uruguay, ¿sí? También hace guardias en Buenos Aires. Así que, bueno, ya los van a ir conociendo a cada uno de los docentes, porque las clases teóricas las vamos a ir desarrollando, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿sí? Algunos vamos a dar más clases y otros algunas menos, pero todos van a darles clases teóricas más allá de los prácticos que tengan cada uno con cada docente. Los otros 2 docentes son el médico neumonólogo, Juan Ignacio Chévez, ¿sí? Que trabaja acá en Villaguay, y el otro profesor es médico cardiólogo, que es Alberto Greca, ¿sí? Que también trabaja acá y en algunos pueblos aledaños. Como generalidades, ¿sí? Bueno, las comisiones las vieron, ¿no? En el campus, ¿sí? Comisión 1 la mía, comisión 2 la de Facundo, comisión 3 la de Chévez y comisión 4 la de Greca, ¿sí? Cada uno tiene días distintos y horarios distintos, ¿sí? Los que tienen las comisiones prácticas conmigo va a ser seguido acá de la clase, ¿sí? A las 17 horas. La comisión 2, que es la de Cuchulo, va a ser los miércoles, ¿sí? De 16 a 18 horas, la de Chévez es los viernes de 9 a 11, y la de Greca es de 14 a 16, también los viernes, ¿sí? Eso lo viene en el campo. Consideraciones generales. Una materia cuatrimestral de tercer año y para acceder a la regularidad se necesita el 80% no de las clases teóricas, como está escrito ahí, sino de los prácticos, ¿sí? Porque imagínense realmente que tomar la asistencia en las clases teóricas hace complicado. Lo ideal es que estén, ¿sí? Y como hablábamos recién con Liliana, esto va para todos, no para ustedes, sino para todos. Los que se conectan al Meet traten de conectarse 5 minutos antes para las 4 estar, porque si no nos demoramos. Y el que nos demoremos, que yo me demore un rato, que estoy acá con ustedes, no sería el problema, sino que va a haber clases teóricas que se van a dar de manera remota, ¿sí? Es decir, que por más que yo esté acá, va a haber otro profesor que las va a estar dando sincrónicas desde otro lado, ¿sí? Entonces, lo retrasamos a ese docente que está de manera virtual y quizás tiene otras actividades para hacer a las 5 de la tarde, ¿sí? En el caso de que yo esté acá, bueno, la comisión mía es la que sigue. O sea, no es tanto el problema, pero sí los profesores que no van a estar quizás dando la clase en el momento. O sea, que van a estar de manera remota, ¿sí? Entonces, la asistencia del 80% a las clases prácticas, ¿sí? Es decir, que tenemos 10 clases prácticas. ¿Cuántas se pueden faltar? 2, ¿sí? A la tercera que aquí, ¿sí? Por inasistencia. Si faltan y tiene justificativo, el justificativo no va a hacer que se le saque la falta,
sino que es una falta justificada. ¿De qué me sirve la justificación de la falta? Sí, me sirve que si yo tuve un buen desempeño en todas las clases que tuve de práctica y falté, pero la tengo justificada, que no pierdan la regularidad. ¿Sí? Ahora, si yo no trabajo en clase, ¿sí? Vengo mal con la cruzada y a su vez falto, ¿sí? Esa justificación no me va a servir de nada, ¿sí? Porque no acompaña el rendimiento académico. ¿Sí? Para que la justificación tenga un poco de peso, tiene que acompañarse con el rendimiento académico en toda la clase. ¿Sí? Se aprueba con 2 parciales, los 2 parciales con nota 6 o más, 2 recuperatorios respectivos, es decir, que vamos a tener un parcial y a la semana siguiente vamos a tener un recuperatorio. ¿Sí? Que se hace, lo vamos a hacer seguramente de manera escrita. ¿Sí? O en el caso de que sea virtual, también puede llegar a ser, pero siempre choice lo vamos a hacer. ¿Sí? Lo mismo recuperatorio, y de los 2 recuperatorios se puede salir mal de uno, es decir, que pueden acceder a un especial. ¿Sí? No a los 2, es decir, yo salgo mal, eso ya lo saben de otras cartas. La aprobación de la materia se hace por examen final, y lo que vamos a hacer es, clase por clase, se va a ir subiendo el material bibliográfico de cada clase teórica. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poco de por qué damos esta cátedra y por qué la damos. Ruidito a... Profe, le consulto. ¿Los días lunes también tenemos teóricos? Los días lunes va a haber solamente 3 teóricos en todo el cuatrimestre, ¿sí? Que son los teóricos que va a dar de manera virtual el profesor Puchulu. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. De nada. Le explico por qué la damos nosotros. O sea, es un poco sentido común, ¿sí? Pero quizás eso en años anteriores lo pasaba, ¿sí? Pero ahora se trata de causar un poco más las materias para que tengamos más especificidad en las cosas que damos, ¿sí? Entonces, ¿por qué damos kinesiología cardiorrespiratoria? Porque ustedes después van a ver en otras cátedras cuáles son las técnicas kinésicas que ocupamos para esto, ¿sí? Y ahí viene un poco el tema de lo que es el rol del kinesiólogo en el área cardiorrespiratoria. ¿Sí? Van a ver que nosotros, como kinesiólogos, nos desarrollamos en un montón de áreas. ¿Sí? Nos podemos desarrollar. Vieron que ahí dice UCI. ¿Qué es UCI? Puede ser unidad de cuidado intensivo, puede ser unidad de cuidados intermedios. ¿Sí? La terapia intensiva puede ser unidad de terapia intensiva, puede ser también unidad de cuidados críticos. Hay un montón de siglas para decir prácticamente lo mismo. ¿Sí? Pero no solamente nos desempeñamos en esa área, ¿sí? Porque también nos podemos desempeñar en áreas de internación, ¿sí? Internación en sala común, ¿sí? Que quizás no tiene tanta complejidad. Y fuera de lo que es el ámbito hospitalario, la terapia intensiva, la unidad de cuidados intermedios, la sala, puede ser la guardia, ¿sí? Las guardias, ¿sí? También las podemos desempeñar, nuestro rol. Y en consultorios, sigo en gimnasios de rehabilitación respiratoria y rehabilitación cardiovascular. ¿Cuál es el perfil, digamos? El kinesiólogo es no digo pilar, pero sí un jugador esencial en el equipo de trabajo. ¿Sí? Cuando trabajamos, por ejemplo, en terapia intensiva, tenemos el médico terapista, el enfermero de terapia, el kinesiólogo, podemos tener el nutricionista, podemos tener el terapista ocupacional, un montón de participantes dentro de ese equipo, pero formamos parte y podemos tomar decisiones, ¿sí? Dentro de ese equipo. ¿Sí? No es que nosotros estamos por debajo ni por encima de nadie, tenemos que tratar de trabajar de manera transversal. ¿Y cómo logramos eso? ¿Sí? A través de la utilización de herramientas de evaluación y tratamiento. ¿Sí? El kinesiólogo es capaz de tomar escalas de evaluación, ¿sí?
escalas para medir determinadas. Sí, es una persona que tiene el conocimiento, ¿sí?, para utilizar herramientas de evaluación y tratamiento, por ejemplo, en entrega de aerosoles, oxigenoterapia, cuidado de la vía aérea, manejo de ventilación mecánica no invasiva y manejo de ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Utilización de protocolos, vías de evaluación y tratamiento basado en evidencia científica. Entonces, esa evidencia científica, ¿sí?, es la que jerarquiza al kinesiólogo para poder trabajar en ese área. ¿Sí? Por ejemplo, en la cuidado intensivo. Pero también en rehabilitación respiratoria, en rehabilitación cardiovascular, ¿sí?, está formado para poder interpretar estudios funcionales, evaluaciones de capacidad funcional, ¿sí?, para hacer test, ¿sí?, diferentes test para evaluar la funcionalidad de un paciente, para poder programar y planificar un entrenamiento, ¿sí?, para pacientes que tienen patologías respiratorias y patologías cardiovasculares, ¿sí? Y otra de las patas fundamentales, ¿sí?, del rol del kinesiólogo es esta, ¿sí?, la educación, ¿sí? Porque no se trata solamente de formar el kinesiólogo, ¿sí?, sino que una vez que ya tenemos el título, poder trabajar con la comunidad, ¿sí?, para poder hacer prevención, porque ya van a ver que muchas de las enfermedades que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada son prevenibles. Van a ver que hay factores de riesgo, van a ver que hay un montón de cosas que, antes que nada, se pueden prevenir para evitar, ¿sí?, la patología. ¿Van entendiendo un poco de qué va esto? Entonces, en este año, en esta cátedra, ¿vamos a aprender técnicas o no? No. No vamos a aprender técnicas, no vamos a aprender a usar oxigenoterapia, no vamos a aprender a usar aspiradores, no vamos a aprender a usar un ventilador mecánico invasivo o no invasivo, no vamos a aprender a manejar la instrumentación de la vía aérea con un tubo endotraqueal, con una cánula de traqueotomía, ¿sí? No vamos a aprender a planificar un entrenamiento en una cinta o en una bicicleta para un paciente respiratorio que tiene oxígeno, ¿sí? Un paciente que le colocaron stents o le hicieron bypass y tiene que hacer rehabilitación cardiovascular. No, no es la idea, ¿sí? Pero para cuando les toque en ese momento aprender eso, sepan cuáles son las patologías que vamos a tratar, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender fisiopatología. ¿Y qué es la fisiopatología? ¿Sí? Es el estudio, esto lo dice la RAE, es el estudio de la relación entre la función del organismo y sus posibles alteraciones. Entonces, ahora es donde tenemos que aprender a utilizar lo que aprendieron los años anteriores, ¿sí?, los cuatrimestres anteriores. ¿Qué vieron? Biología, histología, anatomía, fisiología, ¿sí? ¿De qué? De todo el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, ¿sí? Yo tengo que saber por qué, más adelante, ¿no es cierto?, voy a utilizar un broncodilatador si previamente no sé lo que es un músculo liso, ¿sí? No voy a entender lo que es un espacio muerto si previamente no estudié fisiología respiratoria, ¿sí? No voy a entender cómo se comporta la presión arterial, sistólica y diastólica si previamente no sé cómo está compuesto el corazón, ¿no es cierto? Entonces ahora es el momento de aplicar todo eso que fueron aprendiendo en las materias de los años anteriores, ¿sí? La fisiopatología va a evaluar, va a darle conocimiento de las causas y las consecuencias de la enfermedad, ¿sí? Van a ver que ustedes, la idea acá es que diferencien entre patologías, ¿sí? Por ejemplo, entre patologías obstructivas, que ya van a ver cuáles son, por qué una es reversible y por qué la otra no, ¿no es cierto? Y si yo tengo una patología restrictiva que tiene que ver con el continente y no con el contenido, que es lo que hay dentro de la caja torácica, tienen que aprender a identificar por qué una es una y por qué la otra es otra. Eso me va a traer consecuencias. Esas consecuencias, esas patologías son las que después nosotros vamos a tratar, ¿sí? Entonces, la fisiopatología nos va a decir el por qué.
Para todo va a haber signos, síntomas, y va a haber lesiones que se provocan, ¿sí? Que es lo que nosotros después vamos a tratar de o evitar, ¿sí? O minimizar, ¿sí? Porque es inevitable por ahí dar esta materia y dar las clases sin nombrar técnicas kinésicas, ¿no es cierto? Que nosotros en todo momento las vamos a ir nombrando y vamos a ir hablando de eso, que después no se le va a preguntar sobre eso. Pero es inevitable que lo vayamos tocando, ¿sí? Para que ustedes se hagan la idea de qué es lo que hacemos. Bien, esto es lo que hablaba en un principio. Tienen que aplicar las nociones de anatomía y fisiología, que nosotros en las primeras clases lo vamos a ir retomando. Vamos a hacer, de hecho, la clase que viene va a ser de recuperación de saberes de anatomía y de fisiología respiratoria, para después sí meternos de lleno en lo que son las patologías cognitivas, después las restrictivas, después las cataractas agudas, después la parte cardiovascular y demás. Ahora, ustedes se pusieron a pensar cuáles son las causas de mortalidad a nivel mundial, las primeras causas a nivel mundial, ¿es cierto? Hasta el 2021, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Hoy siguen siendo así, sacando el COVID, ¿sí? Pero siguen siendo las otras. ¿Sí? Siguen siendo iguales. La primera causa de mortalidad a nivel mundial son las enfermedades isquémicas del corazón, ¿sí? El infarto, ¿sí? Insuficiencias cardíacas derivadas de un infarto, por ejemplo, ¿sí? Hasta el 2021 el COVID no existía, ¿sí? Me ocurrió el COVID y ahí es donde apareció ¿quién? ¿Pero quién apareció? ¿A quién empezaron a reconocer? Exactamente, no nos conocía nadie, o muy poca gente, o estábamos entre comillas, valorados, ¿sí? Todos los que nos dedicamos al área respiratoria, que trabajamos en terapia, que hacemos rehabilitación respiratoria, empezamos a tener una demanda de trabajo exponencial, ¿sí? Sin comparación. Los que nos dedicábamos a esto explotamos y los que no se dedicaban a esto empezaron a dedicarse a esto y a raíz de eso se generó una demanda en la cual se cubrieron un montón de puestos de trabajo en el cual el kinesiólogo tomó la posta. Y hoy hablar de esto es como hace 3, 4 años atrás, no tanto. Experiencias personales, cuando yo empecé a trabajar, cuando volví acá en Entre Ríos, yo hice la residencia en Buenos Aires, en el hospital de San Fernando, y después la especialidad en Favalores, empecé a trabajar acá de vuelta en construcción. Y cuando vine, todo el mundo me preguntaba, ¿y qué es lo que haces? ¿Y qué es lo que haces? ¿Y para qué haces? Y hasta los propios médicos que dudaban de qué es lo que hacían, ¿sí? Y es un trabajo que se fue haciendo, obviamente, de a poco, hasta que se logró comprender, hasta que los cardiólogos comprendieron, los neumólogos comprendieron la importancia de la rehabilitación, la importancia de tener un kinesiólogo en el equipo médico que pueda manejar un ventilador a la par del médico, ¿sí? Que pueda tomar decisiones en cuanto al teste de la ventilación mecánica, a un protocolo de canulación, o sea, para sacar la vía aérea artificial del paciente, a trabajar sobre con escalas de sedación, por ejemplo, de sedación consciente, con diferentes drogas. No quiere decir que nosotros vayamos a aplicar la droga en determinados casos, como por ejemplo la sedación a la anestesia. ¿Sí? Muchos lo saben, pero quizás no sería nuestra competencia, ¿sí? Pero sí poder evaluar
para poder en conjunto tomar decisiones de subir o bajar sedación, por ejemplo, ¿sí? Con diferentes escalas. Y fíjense que la tercera causa es el accidente vascular cerebral, que tiene que ver con lo vascular, ¿sí? O sea, arterias y venas, ¿sí? O sea que vamos a encontrar factores de riesgo que tienen que ver con el corazón, ¿sí? Que se pueden disminuir haciendo prevención de lo que hablábamos al principio. Y la cuarta es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si sacáramos el COVID, ¿sí? Nos quedan dentro de las tres primeras las isquemias y el EPOC. ¿El EPOC lo conocen? ¿Saben lo que es el EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, es una de las enfermedades que ya vamos a ver en la clase que viene, no la otra, ¿sí? Junto a otras enfermedades. Entonces, si nosotros vemos esto y vemos que dentro de las tres principales causas de muerte en el mundo hay estas patologías, ¿por qué no actuamos? Primero, ¿por qué no prevenimos? Y segundo, ¿por qué nuestro trabajo cuesta que el resto lo reconozca? ¿Sí? Esa es la idea de tener este tipo de cátedras y que después todo esté conectado con las técnicas. ¿Sí? No es cierto, la justificación del por qué nosotros estamos tratando de dar todas estas cosas. Entonces, como verán, hay diferentes, vieron que yo hablaba en un principio de que el rol del kinesiólogo es formarse, y por dentro del rol está la formación, y la evidencia científica. ¿Sí? La idea es basar nuestro trabajo en la evidencia científica, ¿sí? Y no que sea empírico, ¿sí? Sino que esté sustentado. Y eso es por ahí lo que nos da a nosotros el aval para poder trabajar en que nos tomen en serio, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones, por ejemplo, es basarnos en estudios científicos. Fíjense que ese es un estudio, de hecho, a nivel global, sacado de una revista científica que es Lancet del año 2020, sí, del año 2020, y que evaluó diferentes cosas. Es un trabajo epidemiológico. Pero en el cual en ese trabajo epidemiológico se nombra esto, que las enfermedades respiratorias crónicas son prevalentes y que son estas, como el EPOC, el asma, la enfermedad pulmonar intersticial y la sarcoidosis, están dentro de las tres causas de muerte a nivel mundial. O sea que esto está sustentado por, no porque lo diga la OMS solamente, sino porque hay trabajos que evidencian. ¿Sí? Entonces, cuando hablaba de educación, habló también de la prevención, ¿sí? Actuando sobre los factores. Vamos a tener una clase al finalizar la cursada que habla específicamente de los factores de riesgo modificables para reducir el riesgo de tener un evento cardiovascular. ¿Sí? Cuando hablemos más de lo que es cardiovascular, vamos a hablar del infarto, de la insuficiencia cardíaca, de la angina, que lo va a dar el cardiólogo, pero a su vez vamos a tener una clase de prevención de factores de riesgo. ¿Sí? Porque recuerden que no solamente, a ver, esto lo deben haber visto en las primeras cátedras. Vieron que hay tres tipos de niveles de prevención, ¿no? ¿Recuerdan? Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Cuál es la prevención terciaria? ¿Recuerdan? Rehabilitación. Entonces, todo el tiempo estamos asociados a la rehabilitación. ¿Sí? Cuando dicen, el kinesiólogo, rehabilita, solo rehabilita. ¿Sí? Entonces, estamos dedicados a disminuir las consecuencias de las lesiones de... Profe, ¿sí? ¿Se podría acercar un poquito más al micrófono? Porque cuando se va para adelante mucho, no se escucha bien. Bueno, lo giro. Gracias. Por ahí gesticulo un poco y me voy... La prevención secundaria es... ¿Se acuerdan? Detección temprana y tratamiento precoz. Bueno, ahí se puede actuar, pero quizás no es lo que más está asociado con nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos detectar algo y
derivar a una persona, un paciente, para que lo vea un neumonólogo, para que lo vea un cardiólogo, ¿sí? Para que lo pueda evaluar, para que lo pueda diagnosticar, para que lo pueda medicar, y mandarlo a hacer rehabilitación tempranamente, ¿sí? O para evitar una futura cardiopatía, por ejemplo. Y la prevención primaria justamente es actuar sobre los factores de riesgo para que no suceda el evento, o sea, para que la paciente no se enferme. ¿Sí? Y eso es fundamental, que tengamos todos estos conocimientos para poder actuar sobre eso. Entonces, habiendo visto cuáles son las causas, las principales causas de mortalidad, el rol del kinesiólogo, ver que en las diferentes áreas que podemos trabajar, vamos a terminar trabajando en estas cosas. ¿Sí? Esta foto, la de la derecha, la de que el paciente está haciendo así, es muy gráfica, porque la gente por ahí cree que el paciente cardiovascular está abatido, tiene poca fuerza, que tiene muy deteriorado, ¿sí? Y muchas veces no. La diferencia con los pacientes por ahí respiratorios que hacen rehabilitación respiratoria. Un paciente con fibrosis pulmonar, un paciente con oxígeno crónico domiciliario, sí va a estar muy disminuido de sus capacidades. Entonces, a ver, no es para... Esto es un ejemplo nada más, porque estoy diciendo. Porque por ahí ven que aparecen en fotos así como diciendo, y realmente el paciente cardiovascular después de la rehabilitación vuelve a hacer sus actividades de la vida diaria prácticamente como antes. Un paciente que se opera el programa bypass, que le realizan un recambio valvular, por ejemplo, le hacen una ablación, un montón de cosas, vuelve a jugar al fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Vuelve a hacer ciclismo, vuelve a hacer deportes. ¿Sí? Un paciente respiratorio crónico, quizás ya no tanto, no es posible porque ya las secuelas que tiene son difícilmente reversibles. ¿Sí? Entonces tratamos de potenciar el resto de los sistemas para que viva una calidad de vida un poco mejor. ¿Sí? Entonces, un paciente respiratorio quizás sí vean que la funcionalidad esté un poco más disminuida. Pacientes haciendo rehabilitación respiratoria, los que están a la izquierda, los de la derecha, pacientes que hacen rehabilitación cardiovascular, y la superizquierda y la central, el trabajo nuestro en neurología. ¿Sí? Son algunas de los ejemplos en los cuales nosotros podemos trabajar. Fíjense, el primero, el superior izquierdo. Más allá de que es ilustrativa, la idea mía era que vean que nosotros trabajamos con los ventiladores, los respiradores, que todo el mundo le dice respiradores, no son respiradores porque la máquina no respira por nosotros, sino que solamente nos ventila, es decir, nos entrega aire y el sistema devuelve el aire. ¿Sí? Entonces es el ventilador mecánico, que puede ser invasivo, puede haber diferentes adaptaciones, modalidades. Bien, entonces, para ir terminando esta clase inaugural, esto es el darle el porqué, la justificación, el marcar la cátedra. Esta es la planificación, el cronograma, ¿sí? Están todas las clases que son teóricas, en donde vamos a arrancar la semana que viene con anatomía y fisiología del aparato respiratorio, después vamos a ir con mecanismos de hipoxemia, ¿sí? Que eso es muy importante, una clase, diría que de las más importantes para poder comprender qué pasa después en todas las otras patologías. ¿Sí? En enfermedades respiratorias obstructivas, enfermedades respiratorias restrictivas, enfermedades inflamatorias, enfermedades de la pleura, y después ya pasamos a lo que es la parte cardiovascular, ¿sí? Anatomía y fisiología del aparato cardiovascular, factores de riesgo cardiovasculares y enfermedades cardiovasculares en sí. ¿Sí? Ahí están los dos exámenes, los recuperatorios, ¿sí? Está armado toda la planificación de
el cronograma. A ese examen 9 del 9, ya tenemos 2 exámenes en el mismo día, no se pueden hacer 3 exámenes. Bueno, cualquier cosa lo veremos ahí con la coordinación, ¿sí? A ver qué es lo que se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que, bueno, generalmente todas las cátedras, fíjense que ustedes terminan como pasó hoy, ¿cierto? Si están en una, sigue la otra, y no tenemos que hacer el mismo día. Eso se puede llegar a ver. Lo que va a depender mucho eso, por ejemplo, de si lo vamos a hacer presencial, choice, o si lo vamos a hacer virtual, por ejemplo, va a depender de eso. Pero bueno, bueno saberlo, cosa de que podamos charlar. Y quizás también coincida después, ¿no? Es muy probable. Bueno, eso es todo, ¿sí? Esta imagen me pareció buenísima para terminar, no la de última de estudiar, sino la del medio. ¿Qué dice en el medio? ¿Qué significa? Está bien, ¿sí? Es un espacio que solamente conduce el aire y no hace hematosis, ¿sí? Pero que bueno, que quizás en diferentes patologías esto esté aumentado y ahí tengamos que actuar de esta manera u otra, ¿sí? Pero bueno, es como para terminar. ¿Alguna pregunta que tengan? La semana que viene vamos a hacer la primera clase teórica, real, digamos, con contenido. Y los que... ¿El lunes que viene hay clases virtuales entonces? No. El martes que viene tienen clase a esta hora conmigo, ¿sí? Y el grupo de la comisión mía sigue a las 17, ¿sí? Con el de la comisión 2 va a ser el miércoles, comisión 3 y 4 el viernes. La otra semana, ¿sí? Igualmente nosotros lo vamos a ir avisando por el campo, no se preocupen que lo vamos a ir poniendo siempre en los foros para que estén al tanto. La otra que sigue, que es la tercera, esa sí va a ser un lunes y va a ser virtual, seguramente, ¿sí? Pero nosotros les avisamos. El Meet siempre se... Sí. La semana que viene ustedes no van a venir, ¿sí? Va a venir presencial la comisión 2. Pregunta, ¿se puede venir igual aunque no sea de la comisión? No, porque no entramos, todos. ¿Sí? Por eso el tema de dividirlo en 4 comisiones. La próxima va a ser seguramente virtual y después lo vamos a ir viendo. Pero la idea es que los que vengan acá siempre sea una comisión. Imagínate, si son 2 comisiones. Si vienen 2, no entramos. Sí. Y si te digo a vos que sí, ¿por qué al otro le voy a decir que no? ¿Entonces? Sí. Paco. Mariano, ¿cómo va? ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Cómo andan a todos? Bueno, me presento, soy, si bien lo hizo Mariano en su momento, bueno, me pueden, lamentablemente, me ven el rostro, soy Facundo Puchuru, kinesiólogo, parte integrante también de esta nueva cátedra. Quería un poquito hablar un poco de eso, en breve, para no robarle mucho más tiempo. Yo creo que lo que dijo Mariano y el resumen de la organización de la cátedra quedó claro y plasmado en las diapositivas. Pero entender también que es una cátedra nueva, que estamos llevando a cabo, que puede también tener sus errores como toda cuestión nueva y que la idea un poco es ir ayornándola, digamos, a las necesidades y ir armándola en cuanto a la moldura que ustedes nos devuelvan. Y eso es un poco lo que quería decir. Necesitamos de ustedes ser una parte activa de la cátedra. Y una parte activa de la cátedra es que nos puedan decir, ¿sí?, qué les gusta, qué no les gusta, que se interesen
esta cátedra y que puedan hacer una crítica al respecto, sugerir cosas buenas y sugerir cosas malas. Eso nos va a ayudar primero a ustedes en tratar de ir cambiando, pero también en los años siguientes de poder ir ayornándonos algunas cuestiones que ustedes lo vean o lo crean necesario, y que nosotros lo creamos pertinente también, ¿no? Pero no quiero, digamos, que tengan un rol pasivo dentro de la cátedra, simplemente, digamos, escuchándonos, sino interpelándonos. Y esa sería un poco la idea. Así que bueno, vamos a celebrar cada vez que interrumpan el teórico o el práctico para decirnos una situación o la otra, para que nos digan que no entendieron y para tratar de encontrar entre todos las soluciones o las respuestas a las inquietudes que tengan, ¿sí? Nosotros no tenemos todas las respuestas, sino que, bueno, sí pueden generar interés o que sean disparadores para que en el próximo encuentro podamos resolverlo. Así que, por un lado ese. Por otro lado, como toda cátedra nueva, se está tratando y se pone foco en lo cardiovascular. Yo cuando me formé, yo soy parte también egresado de esa casa de estudios, cuando me formé no teníamos esta posibilidad, y lo que pudimos ver en de lo cardiorrespiratorio fue bastante por arriba. Como Mariano nos interesó esta parte, nos especializamos y hoy nos dedicamos exclusivamente a esto, pero salimos con una formación que no era ni la cuarta parte de la formación que tendrán ustedes, no solamente por lo que es la cátedra esta, sino porque ya hay simuladores en la carrera que permiten por lo menos tener contacto y algún acercamiento a algún ventilador, y porque año tras año se le va dando mayor importancia a todo esto que es lo que nos dedicamos. Entonces aprovechenlo. Yo no creo que nadie de ustedes haya elegido estudiar kinesiología por esta carrera, por esta rama de la kinesiología. Y tampoco lo hice yo, y creo que Mariano tampoco lo hizo en su momento. Y hoy nos dedicamos exclusivamente a eso. Entonces, nadie sabe en el futuro qué es lo que van a hacer, pero aprovechen estas herramientas que le da la facultad, porque detrás de la kinesiología hay muchísimas ramas. Esta es una más, es una donde el kinesiólogo tiene un rol muy importante, como dijo Mariano. Tenemos funciones no solamente en las técnicas, sino en la toma de decisiones. Somos de consulta permanente por los médicos intensivistas, por los médicos de clínica médica que están en el piso y por muchos otros, en cuanto a nuestra injerencia, que es todo lo relacionado con vía aérea, ventilación mecánica, traqueotomía, tubo, aerosolterapia, acondicionamiento del gas inhalado, muchísimos temas más. Se necesita mucha formación, hay especialidades que avalan, digamos, la formación del kinesiólogo para desarrollarse en estas áreas, que son carreras de posgrado, carreras que se hacen una vez que uno está recibido. Pero bueno, que tengan esta formación y que salgan, digamos, con esta formación ya es un montón, y es mucho más de lo que nosotros tuvimos. Así que aprovechenlo, y no es tanto la bibliografía obligatoria que van a tener para leer. Las clases van a estar colgadas, así que bueno, aprovechen todo eso. ¿Sí? Simplemente eso era. Paco, si querés aclarar lo de las clases que vas a dar vos. Yo voy a dar 3 clases teóricas. La primera es mecanismos de hipoxemia, que tiene fecha para el 19 de agosto. O sea, no es el lunes que viene, sino el otro lunes, ¿sí? En ese momento lo vamos a encontrar. No recuerdo exactamente la hora, pero va a estar ahí en el campus, y lo vamos a realizar de forma virtual. Yo en este momento, la limitación que tengo de los días martes, que yo en este momento estoy de guardia en un hospital de acá de Capital Federal. Si bien hoy pude estar presente en toda la clase de Mariano, me pueden llamar en cualquier momento y tengo que dejar de lado la presentación. Entonces me dieron la oportunidad de poder hacerlo el día lunes, que me puedo organizar mejor, estar en mi casa y poder estar seguro de que voy a estar sin ningún inconveniente durante toda la clase. Así que por eso es que cambio los días en las disertaciones que yo voy a hacer, que son únicamente 3 en el cuatrimestre. Bueno, gracias, Paco. Muy bien, nos vemos entonces. Nos vemos. Cambiamos.
Hasta luego. Hasta